Es la Expo 2016, es la cuarta vez consecutiva que se realiza este evento con la participación de establecimientos del nivel medio, donde ellos exponen pues sus proyectos que realizan en los establecimientos, que son medios para que los estudiantes desarrollen habilidades, por ejemplo en matemática, estadística, contabilidad, comunicación y lenguaje, formación ciudadana y otras áreas. Entonces en esta oportunidad hemos coordinado acá con INTECAP, quien nos ha prestado las instalaciones, y ellos también presentan sus talleres, y asimismo son 21 establecimientos los que están presentando su exposición en esta oportunidad. Entonces también agradecerle a Eduvida GIS, quien también nos ha acompañado técnicamente durante varios años, también a la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, quien nos ha apoyado en todos los eventos que hemos realizado educativos, y de esa manera pues nosotros apoyar al nivel medio, en este caso, que ha sido uno de los niveles educativos que ha sido un poco abandonado y que estamos como posicionándolo de nuevo. El apoyo directo de Eduvida GIZ es la asesoría técnica en la organización de estos eventos, como también el financiamiento de publicación de un boletín que recoge todas las experiencias que este día se está presentando. Reiteramos eso, a la municipalidad de todo lo que respecta a la educación está anuente a apoyar a la educación, especialmente en el municipio, y si es posible pues en parte del departamento pues lo hace. Ser emprendedor es importante, porque recuerden ustedes que en el tiempo que estamos viviendo ahora es importante aprender un oficio, aprender un trabajo del cual valerse, y no necesariamente tiene que estar uno esperando que llegue alguna oportunidad de trabajo por el estudio, por lo que hemos tenido. Ese es el anhelo de todos, pero si no podemos, pues tenemos que buscar opciones para poder convertirnos en jóvenes emprendedores y salir adelante por sí mismos. Para los jóvenes es bastante agradable, porque cada año que empezamos el ciclo escolar empiezan, señor, disculpe, ¿y cuándo va a ser la exposición? Porque prácticamente vienen a aprender muchísimas cosas. Si se dan cuenta, en todos los lados hay variedad de cosas, ¿verdad? Y quiera que no, ellos se llevan las ideas y todo, ¿verdad? Entonces es bastante bonito esto. Ajá.